Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo, y hoy, tenemos un tema que los va a dejar boquiabiertos. Prepárense para sumergirse en el apasionante mundo de las celebridades turcas, el romance y por supuesto, el drama. Hoy vamos a hablar de un momento que sacudió el mundo de la farándula, la supuesta confesión de amor de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel en vivo y en directo. Sí, como lo escuchan. En vivo. ¿Se imaginan la presión, la emoción, la expectación? Vamos a analizar a fondo este suceso, a desentrañar los rumores, las evidencias y por supuesto, mi opinión personal sobre este tema tan candente. Pero antes de que empecemos con toda la chicha, y para que no se pierdan nada de lo que viene, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estarán al día con todas las últimas novedades, rumores y análisis del mundo del espectáculo. Es gratis y me ayudan muchísimo. Así que ya saben, suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Perfecto. Ahora sí, vayamos al grano. Para quienes no estén familiarizados con este par de celebridades, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más famosos y queridos de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a dos personajes que se enamoran perdidamente. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como, al parecer, fuera de ella. Durante el rodaje de la serie, comenzaron a surgir rumores sobre un posible romance entre ellos, y la verdad, era muy fácil creerlos. Los fans, como siempre, estaban obsesionados con la pareja, y no paraban de analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Y es que, para qué negarlo, eran adorables juntos. Compartían fotos en sus redes sociales, se les veía paseando juntos, y hasta se rumoreaba que habían viajado de vacaciones. Era el sueño de todos una relación de cuento de hadas entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Pero, ¿qué pasó con esa confesión, en vivo? Pues bien, la historia es la siguiente. Aparentemente, durante una entrevista en directo, Kerem Bürsin, ante la sorpresa de todos, supuestamente confesó sus sentimientos por Hande. Según los rumores y la información que se filtró en redes sociales, Kerem habría dicho algo así como: Hande es una mujer increíble, talentosa y hermosa. La quiero mucho y creo que siento algo más por ella. Imaginen la conmoción. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecidos celebraban la noticia, y muchos esperaban ansiosamente una confirmación oficial de la pareja. Los medios de comunicación, por supuesto, se hicieron eco de la noticia, y la historia dio la vuelta al mundo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque, la verdad es un poco difusa. No existen grabaciones de vídeo que confirmen esta supuesta confesión tal cual se describe. La información que circula es principalmente a través de relatos de terceros y capturas de pantalla de redes sociales. Algunos argumentan que la entrevista podría haber sido en un idioma que no dominamos todos, o que la parte clave fue editada o eliminada. Otros, sin embargo, son más escépticos y creen que todo podría ser un rumor inventado, una estrategia de marketing para mantener la atención sobre ellos o para promocionar algún proyecto. Recordemos que las series turcas son famosas por crear expectativa alrededor de sus protagonistas, y los rumores de romance son una herramienta muy efectiva para mantener a los fans enganchados. Lo cierto es que, independientemente de la veracidad de la confesión, el impacto fue innegable. Tanto Kerem como Hande se vieron envueltos en un torbellino mediático, y la presión sobre ellos fue enorme. La gente quería saber si estaban juntos, si se iban a casar, si iban a tener hijos, todo. En ese momento ninguno de los dos se pronunció de forma contundente al respecto. Hicieron declaraciones ambiguas, evadieron preguntas directas, y dejaron la puerta abierta a la especulación. Esto, por supuesto, solo alimentó la curiosidad de los fans y de los medios. Posteriormente, Hande Erçel inició una relación con otro hombre, lo que de alguna manera cerró el capítulo de los rumores sobre Kerem y ella. Sin embargo, la admiración y el cariño entre ambos actores parece seguir intacto, y a menudo se les ve compartiendo publicaciones en redes sociales o participando en eventos juntos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Fue realmente una confesión de amor en vivo? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿O simplemente un rumor que se propagó por las redes sociales?
Mi opinión personal es que probablemente la verdad está en algún punto intermedio. Es muy probable que Kerem sintiera algo por Hande y que la química entre ellos fuera real. Quizás en algún momento sí hubo una confesión, pero no necesariamente con las palabras exactas que se han difundido. O tal vez, todo fue una combinación de sentimientos genuinos y un poco de juego con la expectativa del público. Lo que sí es cierto es que independientemente de lo que haya ocurrido, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos grandes profesionales, y han sabido manejar muy bien su relación y su imagen pública. Han demostrado ser muy discretos y han sabido mantener la privacidad de sus vidas, a pesar de la presión mediática a la que se han visto sometidos. El hecho de que hoy en día mantengan una buena relación, y que se sigan mostrando cariño y respeto, demuestra que independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado, ambos han sabido madurar, y han sabido anteponer la amistad y el profesionalismo a cualquier otro sentimiento. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre la supuesta confesión de amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Espero que les haya gustado este análisis, y que hayan disfrutado de esta historia llena de romance, drama y misterio. En resumen, hemos explorado los rumores sobre la confesión en vivo, analizamos las evidencias y especulaciones, y compartimos mi perspectiva sobre esta apasionante historia. Hemos visto cómo las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar rumores, y cómo las celebridades deben lidiar con la presión constante. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones y analizar estos temas que tanto nos apasionan. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que fue una confesión real? ¿Creen que Kerem y Hande podrían haber estado juntos? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. ¡Ah, qué emoción! Ya estamos aquí listos para zambullirnos de lleno en este fascinante tema. Como siempre, me encanta tenerlos a todos ustedes, mis queridos suscriptores, acompañándome en esta aventura de análisis y especulaciones. Y hoy, amigos, tenemos un plato fuerte. La supuesta declaración de amor de Kerem Bürsin hacia la bellísima Hande Erçel. Un bombazo que sacudió el mundo del entretenimiento. ¿Pero por qué este tema sigue siendo relevante? ¿Por qué nos sigue intrigando? Bueno, creo que la respuesta es simple: el amor, el drama y el misterio. Todos nos sentimos atraídos por las historias de romance, especialmente cuando involucran a celebridades que admiramos y que, en cierto sentido, idealizamos. Verlos juntos, imaginar una relación de cuento de hadas, es algo que alimenta nuestra fantasía. Y por supuesto el drama es el ingrediente secreto que lo hace todo aún más adictivo. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar este asunto desde todos los ángulos. Vamos a repasar los detalles, a analizar las posibles motivaciones, a especular sobre lo que pudo haber sucedido y por supuesto, a dar mi humilde opinión. Porque al final, de eso se trata, ¿no? De compartir ideas, de debatir, de generar conversación. Así que acompáñenme en este viaje. Asterisco asterisco Kerem y Hande, la pareja soñada de Turquía asterisco asterisco. Para entender la magnitud de este suceso, primero debemos contextualizar. ¿Quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel? Bueno, si no los conocen, déjenme decirles que se están perdiendo de mucho. Son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con una base de fans inmensa en todo el mundo. Kerem, con su carisma, su atractivo físico y su talento actoral, ha conquistado corazones en diversas producciones. Hande, por su parte, con su belleza, su dulzura y su profesionalismo, se ha convertido en un ícono de la moda y de la televisión. Juntos en Love is in the Air, formaron una pareja que trascendió la pantalla. La serie, una comedia romántica que sigue la historia de amor entre Eda y Serkan, fue un éxito rotundo. La química entre los actores era palpable, evidente e innegable. Cada mirada, cada abrazo, cada escena romántica era analizada al detalle por los fans. ¿Eran solo actores cumpliendo su trabajo? ¿O había algo más, algo real, algo profundo? Los rumores sobre un romance entre ellos comenzaron a circular rápidamente.
Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos, de vídeos que intentaban demostrar la existencia de una relación fuera de la pantalla. Los fans se volvieron detectives buscando pistas, interpretando cada gesto, cada publicación. Y para ser honestos, era muy fácil dejarse llevar por la ilusión. Asterisco asterisco el rumor de la confesión, realidad o ficción asterisco asterisco. Ahora bien, llegamos al punto crucial, la supuesta confesión de Kerem Bürsin. Según los rumores que circularon en su momento, durante una entrevista en vivo, Kerem habría expresado sus sentimientos por Hande de una manera muy directa y emotiva. La información, como mencioné antes, se basa principalmente en relatos de terceros, en capturas de pantalla de redes sociales y en la interpretación de algunos medios de comunicación. No existen grabaciones de vídeo que confirmen esta declaración tal cual se describe. Pero, ¿qué se decía exactamente? Según las fuentes, Kerem habría dicho algo similar a esto: Hande es una mujer increíble. Es talentosa, inteligente, hermosa. La quiero mucho y siento que hay algo más, algo que va más allá de la amistad. Imagínense el impacto. Imagínense la explosión de emociones entre los fans. La noticia recorrió el mundo. Pero como siempre, la verdad es un poco más compleja. ¿Realmente ocurrió esta confesión en vivo? ¿O fue una interpretación, una exageración, un rumor que se propagó rápidamente? Asterisco asterisco análisis de las evidencias y las posibles interpretaciones asterisco asterisco. Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, amigos. Como dije, no hay pruebas concretas de la confesión. Esto abre la puerta a varias interpretaciones. Asterisco 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 la versión oficial de los hechos asterisco asterisco podría ser que la confesión sí ocurrió, pero que la entrevista fue en un idioma que no dominamos todos, o que la parte clave fue editada o eliminada por alguna razón. Esto es posible, pero no es lo más probable. Asterisco 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 la estrategia de marketing asterisco asterisco esta es una posibilidad muy plausible. Las series turcas son maestras en crear expectativa y en mantener a los fans enganchados. Los rumores de romance son una herramienta muy efectiva para generar interés y para promocionar la serie y a sus protagonistas. Asterisco 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 la exageración y la especulación asterisco asterisco es muy probable que los medios y los fans hayan exagerado y especulado sobre lo que realmente sucedió. Quizás Kerem hizo algún comentario ambiguo, quizás expresó su admiración por Hande, pero la situación se magnificó y se transformó en una confesión de amor. Asterisco 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 una combinación de factores asterisco asterisco lo más probable es que la verdad esté en algún punto intermedio. Quizás Kerem sintió algo por Hande, quizás hubo un coqueteo, quizás hubo una conversación íntima que fue interpretada de manera romántica. Pero no necesariamente con las palabras exactas que se han difundido. Asterisco asterisco la reacción de los protagonistas y el impacto mediático asterisco asterisco. Independientemente de la veracidad de la confesión, el impacto fue innegable. Tanto Kerem como Hande se vieron envueltos en un torbellino mediático. La presión sobre ellos fue enorme. Los paparazzi los seguían a todos lados, los medios de comunicación estaban obsesionados con la pareja, y los fans querían saberlo todo. En ese momento ninguno de los dos se pronunció de forma contundente. Dieron respuestas ambiguas, evadieron preguntas directas y dejaron la puerta abierta a la especulación. Esto, por supuesto, solo alimentó la curiosidad y el morbo. Después de un tiempo, Hande inició una relación con otro hombre. Esto, de alguna manera, cerró el capítulo de los rumores sobre Kerem y ella. Sin embargo, la admiración y el cariño entre ambos actores parece seguir intacto. A menudo se les ve compartiendo publicaciones en redes sociales o participando en eventos juntos. Han demostrado ser muy profesionales y han sabido mantener una buena relación, a pesar de todo lo que ha sucedido. Asterisco asterisco mi opinión personal, reflexiones finales asterisco asterisco. ¿Qué pienso yo de todo esto? Bueno, como dije al principio, creo que la verdad está en algún punto intermedio. Es muy probable que Kerem sintiera algo por Hande, que la química entre ellos fuera real y que en algún momento hubo una conexión especial. Pero también creo que es muy probable que la situación se haya magnificado por las expectativas de los fans y por las estrategias de marketing. No creo que Kerem haya hecho una confesión pública de amor en los términos que se han difundido, pero sí creo que hubo sentimientos genuinos involucrados. Lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos grandes profesionales.
Han sabido manejar la situación con discreción, han sabido mantener la privacidad de sus vidas y han sabido anteponer la amistad y el profesionalismo a cualquier otro sentimiento. Y eso, amigos, es admirable. En definitiva, esta historia nos deja varias lecciones. Asterisco 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 el poder de las redes sociales y los medios de comunicación asterisco asterisco nos demuestra cómo un rumor puede propagarse rápidamente y generar un gran impacto. Asterisco 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 la presión que sufren las celebridades asterisco asterisco nos recuerda la constante presión mediática a la que están sometidas las personas famosas y la dificultad de mantener su privacidad. Asterisco 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 la importancia de la madurez y el profesionalismo asterisco asterisco nos enseña que en el mundo del espectáculo es fundamental saber manejar las situaciones difíciles y anteponer la amistad y el respeto a cualquier otro sentimiento. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que fue una confesión real? ¿Creen que Kerem y Hande podrían haber estado juntos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.